Hola, soy Camilo Andrés Medina, urólogo oncólogo de la Fundación Santa Fe, y tengo el gusto de discutir con ustedes hoy el tema del manejo de la enfermedad clínicamente N1. Esta es una charla dada por el doctor Darren Poon de Hong Kong en el Consenso Internacional de Cáncer de Próstata Avanzado que se hizo en Lugano, en Suiza, este año, y que toca un tema que ha sido de gran controversia en el manejo del cáncer de próstata y que cada vez provee nuevas posibilidades teniendo en cuenta los últimos estudios que se han publicado y las nuevas técnicas de diagnóstico. Empieza el doctor Poon señalando que, de acuerdo a la última clasificación, la octava del American Joint Committee of Cancer, la enfermedad clínicamente N1 corresponde al estadio clínico 4A. Es la metástasis regional ganglionar, donde se encuentran ganglios por debajo de la bifurcación aórtica, y como ese estadio parece ser una situación intermedia entre los tumores localizados de alto riesgo clínicamente N0 y lo que es la enfermedad metastásica hormonosensible de bajo volumen. Aquí, como en la enfermedad metastásica de bajo volumen, el bloqueo androgénico es la piedra angular del tratamiento. Pero lo que ha generado nuevos desarrollos tiene que ver con consolidación del tratamiento del tumor primario, consolidación local y la intensificación de la terapia sistémica. Así que empecemos revisando esto que muestran las guías europeas de 2022 en cáncer de próstata sobre las series que demuestran la ventaja en el tratamiento del tumor primario en la enfermedad clínicamente N1 por imágenes convencionales. Son una multiplicidad de series en las que sin falta hay una clara ventaja en mortalidad y en mortalidad cáncer específica, en sobrevida libre de progresión, cuando se hace tratamiento del tumor primario por cualquiera de los dos métodos, radiación o cirugía. Alguno de ellos, como la serie de Saizen que ustedes ven ahí, compara de manera indirecta en estos estudios retrospectivos radiación con cirugía, encontrando que no hay una diferencia significativa mientras hagamos tratamiento del tumor primario. Ahora, estas series han sido metaanalizadas en una publicación muy interesante de Ventimiglia en el Journal Europeo hace un par de años, y a pesar de que todas muestran una ventaja, hay que puntualizar que todas vienen de una evidencia retrospectiva, de una poco detalle, poca granularidad, que es un tema muy de moda en cáncer de próstata, con la cantidad de nuevas opciones que se abren hoy en día en los tratamientos, y no está estandarizada la evaluación de las toxicidades y la calidad de vida de los pacientes. Pero sin falta hay ventaja en tratamiento local versus no tratamiento local, en combinación con el bloqueo androgénico. Cirugía en enfermedad clínicamente N1. Series retrospectivas, probablemente la más grande, esta de Marco Moschini, cerca de 302 pacientes analizados, todos patológicamente N1, en una serie en la cual la hipótesis fue comparar el resultado de los que eran clínicamente N1, que eran 17% por imágenes, y aquellos que eran clínicamente N0, siendo todos, como dije, patológicamente N positivos. Y eran series de tumores de alto riesgo, más de 2/3 por la clasificación NCCN, con PSAs medios de 32 y con una rescate de ganglios medio de 13. Lo más interesante es que no hay diferencia entre clínicamente N1 y clínicamente N0. Y lo que muestra esta serie es que los principales directrices del pronóstico de los pacientes tienen que ver con el Gleason 8-10 y con el número de ganglios resecados como predictores de mortalidad. Pero tal vez la razón de traer esta charla de estadio clínico N1 es la aparición de este artículo del estudio Stampede que publicó el doctor Attard en enero en el Lancet. Viene de evidencias previas. Ustedes, como saben, el estudio Stampede es el estudio multibrazo que incluye no solo enfermedad de novo metastásica,
sino también enfermedad localmente avanzada. Y algunos estudios previos habían mostrado el efecto de combinación de abiraterona, bloqueo hormonal y radiación en esos pacientes. ¿Cuál es esta revisión? Esto es un metaanálisis de 2 brazos del STAMPEDE que se compararon con el Standard of Care. El Standard of Care para enfermedad de alto riesgo, que era la enfermedad de alto riesgo clínicamente N1, es decir, presencia de ganglios pélvicos en resonancia o TAC, o enfermedad de muy alto riesgo clínicamente N0, que tuviera al menos dos de esas 3 opciones que ustedes ven ahí, que serían T3, T4, Gleason 8, 9, 10 o PSA más de 40, verdadero muy alto riesgo. Y se comparó el efecto de tratarlos con, esta es la mayoría de los pacientes, como ustedes ven ahí abajo, una pequeña proporción eran también pacientes que recurrían de tratamiento previo, pero esto es menos del 3 o 4% de la muestra. Y la comparación era bloqueo hormonal con análogos o antagonistas de la LHRH por 3 años, más radiación, versus bloqueo hormonal con esos mismos antagonistas o agonistas, más abiraterona o más abiraterona y enzalutamida, combinados con radiación. Es bien interesante que el objetivo primario es sobrevida libre de metástasis y que, como ustedes ven aquí, se trataba de pacientes con una media de 68 años, con un PSA medio de 34, como le explica el muy alto riesgo, que eran clínicamente N1 en un 40% de los casos, y solo un 3%, como les mencionaba antes, eran pacientes que habían recaído de tratamiento previo del primario. Llama la atención que la radiación era mandatoria para los clínicamente N0 y que no fuera mandatoria para los clínicamente N1 después de todas las series retrospectivas que les acabo de mostrar. Así que solo el 71% de los clínicamente N1 recibieron radiación. ¿Qué radiación? Radiación sobre próstata y vesículas seminales con esquemas de dosis convencional o su equivalente en hipofraccionamiento y con un seguimiento a 72 meses. El análisis de subgrupos muestra ventaja en la intensificación del tratamiento hormonal para este grupo de pacientes. Y fíjense ustedes que la ventaja está tanto para N0 como para N positivos, un poquito más para los clínicamente positivos, y se extiende a todos los grupos, tal vez con la única excepción de las escalas de desempeño menos favorables. La ventaja es absolutamente clara en sobrevida libre de metástasis con HR de 0,53 y una sobrevida en sobrevida global con HR de 0,60. Esto hace que esta indicación se haya vuelto un nuevo estándar de tratamiento. Aparte de bloqueo hormonal prolongado y radiación en este estadio localmente avanzado, esta es el siguiente gran paso: intensificar terapia hormonal, logrando avances muy significativos en esos 2 parámetros. Estos son estudios que acaban de terminar reclutamiento, cuyos resultados aún no están. Está el estudio Atlas de apalutamida, que se realiza en tumores de alto riesgo y localmente avanzados. El estudio ENSARAT de enzalutamida también para ese grupo. Y este estudio NRG-GU 009, que utiliza una combinación de abiraterona y apalutamida, pero que también tiene de forma interesante incluidos los marcadores moleculares tipo Decipher para tomar las decisiones de intensificación de la terapia. Esperaremos resultados porque, de nuevo, se contesta una pregunta que la intensificación hormonal mejora los resultados y salen todas las opciones con otros antihormonales de segunda generación y con la inclusión de marcadores biomoleculares, que probablemente es el camino a seguir. El problema se complica cuando metemos el tema de estadificación moderna de este estadio de la enfermedad. Es absolutamente claro que la estadificación de alto riesgo o localmente avanzados estaba en las guías a partir de imágenes convencionales, pero sabemos que la sensibilidad y especificidad de TAC o resonancia es bastante deficiente para la enfermedad ganglionar pélvica.
con todos esos criterios que ustedes ven ahí. El estudio PROPET-SMA, que ya habremos oído en la conferencia del doctor Vélez y seguramente volvemos a oír más tarde en otra conferencia mía, es un estudio prospectivo australiano aleatorizado de cerca de 300 pacientes en el que se compararon imágenes convencionales con PET-PSMA con galio 68 en 2 rondas de imágenes con crossover entre las 2 modalidades. Esto, como ustedes ya lo conocen, mostró un 27% de ventaja en la precisión del PET-PSMA sobre imágenes convencionales, menos exposición a radiación, menos resultados inciertos y un mayor impacto en cambios de tratamiento, sobre lo cual vamos a hablar ahora. ¿Qué nos dice sobre ganglios pélvicos en estadificación? Que para un 8.6, 8.8% de imágenes convencionales saltamos a 20, 23% con el PET-PSMA. ¿Qué quiere decir? Que lo que llamamos clínicamente N1, si utilizamos imágenes de nueva generación, se va a multiplicar 2.5 veces y vamos a tener que empezar a saber qué tratamiento para cuál paciente. En conclusiones, la enfermedad clínicamente N1 es el estadio 4A de la enfermedad, de acuerdo a la última clasificación TNM. El bloqueo androgénico es la piedra angular del tratamiento, pero existe suficiente evidencia retrospectiva toda, pero suficiente y metaanalizada de que el tratamiento local es fundamental en obtener una ventaja en sobrevida global y sobrevida libre de metástasis. Existen una serie de estudios que están además evaluando intensificación de la radioterapia mediante braquiterapia, la adición de radiación de las cadenas ganglionares pélvicas, cuyos resultados están pendientes. Lo más importante como evidencia 2022 en este estadio, la intensificación de la terapia sistémica en este estadio de la enfermedad por el estudio STAMPEDE, cerca de 2.000 pacientes con un seguimiento medio de 72 meses, es absolutamente indiscutible y debería ser un nuevo estándar de cuidado para este grupo de pacientes. Aquí abajo señalada la quimioterapia, para la cual no dediqué mucho tiempo, pero cuya resultado es que, como ocurre saliéndonos de la enfermedad metastásica de alto volumen, no existe un beneficio claro de quimioterapia en estadios más tempranos. Y de nuevo, PET-PSMA cambiando las reglas del juego, metiendo probablemente la enfermedad clínicamente N1 a un grupo mucho más grande, sin que aún sepamos cómo modificar la terapia de acuerdo a esos resultados y menos aún cuál es el resultado oncológico a largo plazo de este abordaje. Quedan las guías de la Sociedad Europea de Urología 2022, donde queda claro que prostatectomía radical en pacientes seleccionados es una oportunidad, que hay que tener linfadenectomía pélvica extendida, que si vamos a hacer radiación tiene que ir asociada a bloqueo hormonal de largo plazo, pero más importante que si vamos a hacer bloqueo de largo plazo, cabe intensificarlo con abiraterona, entendiendo que la combinación abiraterona en enzalutamida no dio ventajas versus abiraterona sola. Entonces, esas son las nuevas noticias en enfermedad clínicamente N1. Pregunta del consenso al grupo de expertos: ¿cuál es su tratamiento preferido? Su recomendación de tratamiento preferida para la mayoría de pacientes con cáncer de próstata clínicamente N1 en imágenes convencionales, inmensa mayoría para radiación más ADT más 2 años de abiraterona, opción 3, lo que está en gris. Pero incluso ahora, cuando tenemos clínicamente N0 en imágenes convencionales, pero positiva en PET, aún el grupo se acerca a un 55-60% apoyando la extrapolación del resultado de STAMPEDE a las imágenes con PET. Tendremos que saber con el tiempo si esta es la solución y si probablemente incluimos PET en los pacientes de STAMPEDE y resulta que muchos de ellos eran oligometastásicos, ver si esos resultados tan buenos se conservan con una intensificación de solo 2 años de la terapia hormonal o tenemos que tratarlos como metastásicos con intensificación continua. Muchas preguntas surgen y trataremos de responderlas en futuros cursos. Muchas gracias.